Vamos a arrancar entonces ya la segunda sesión del módulo y vamos a ver en esta sesión y en la próxima tanto el positivismo como el neo-naturalismo. En la de hoy nos vamos a centrar en pues todo lo que es el planteamiento kelseniano, fundamentalmente. Ahí tienen, digamos, las lecturas de esta unidad. Y vamos a entrar básicamente ya al positivismo liberal de Kelsen. Como habíamos visto hace una semana, Kelsen intenta superar una antinomia jurídica, lo que para él es la antinomia jurídica que se presenta, recuerden, en las primeras décadas del siglo XX, entre el justnaturalismo, que pretende una justificación del derecho desde la dimensión moral en general, y por el otro, el realismo, que recuerden, ya viene en curso desde finales del siglo XIX y arranca también el siglo XX, en especial en Estados Unidos, que define el derecho desde una perspectiva de eficacia, desde una perspectiva pragmática de eficacia. Pero hay también una tercera, digamos, una tercera posición, que es la del marxismo, que está descalificando el derecho, pues por lo menos en esta etapa inicial, porque después el marxismo pues obviamente adopta todo el instrumental jurídico, pero en este momento está descalificando el derecho como un medio de explotación dentro del capitalismo. Entonces lo que hace Kelsen es tratar de establecer cuál es el problema propio en donde debe moverse el derecho, cuál es la problemática propia epistemológica del derecho, cuál es la dimensión en la cual el derecho tiene que validar su pretensión epistemológica. Y esa pues obviamente va a ser la dimensión de validez. La validez jurídica es la dimensión propia del derecho. Y va a replicar las preguntas kantianas, porque recuerden que Kelsen es, en cierto, pues es un neokantiano, su padre intelectual es Kant, y replica las preguntas que Kant había hecho para el conocimiento empírico analítico, para las ciencias exactas, para la física y la matemática. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia jurídicas? Dirá Kelsen. Kant lo había planteado, era cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia científicas. Y, perdón, plantea dos condiciones a priori de mi experiencia con el derecho, es decir, que preexisten a mí como individuo dos condiciones que no dependen de mí, ¿sí?, de mi conciencia individual. Y es, en primer lugar, un sistema jurídico y, en segundo lugar, como condición de ese sistema jurídico, como condición incondicionada de ese sistema jurídico, lo que él va a llamar la Grundnorm, la norma básica, la norma semilla, la norma fundamental.
como va a terminar denominándolo. Lo que tenemos que en todo caso comprender y reconocer es que la discusión de la Grundnorm es sin duda una herencia justnaturalista. Estos primeros positivistas, esta conciencia jurídica de comienzos del siglo XX, todavía se resiste a pensar un derecho y un sistema jurídico sin norte, un sistema jurídico sin un tipo de idea reguladora, un sistema jurídico sin un concepto de derecho. Entonces, y lo digo porque cuando veamos a Luhmann, me adelanto un poco, vamos a ver cómo Luhmann rechaza todas estas nociones de norma fundamental, de regla de reconocimiento que vamos a ver hoy, precisamente porque va a considerar que el derecho no necesita nada de esto. ¿Sí? Por eso, reitero, toda esta discusión que ahorita vamos a ver reconstruida, llama precisamente a esa, y pone de presente esa, llamémosla así, esa angustia de una escuela naciente, la positivista, que todavía intentaba darle una orientación de algún tipo al derecho. Pero esa orientación precisamente va a ser una de las problemáticas que va a atravesar toda la primera mitad del siglo XX, de una manera también dramática. En un libro de la colección de la Universidad Externado de Colombia, es la colección de filosofía del derecho y teoría jurídica, una colección que fue creada y que fue dirigida durante muchos años por el maestro Luis Villar Borda, quien había en alguna época de su vida sido diplomático en Alemania y había, digamos, trabado amistad con muchos académicos alemanes. Y muchos de los textos de esta colección, que es una colección relativamente, digamos, económica, son textos que ellos, como amigos, directamente le cedieron a Villar Borda, o que escribieron, o que editaron particularmente para él, ¿sí? De ahí la importancia de esos textos, una colección que por lo menos yo aprecio mucho, también porque conocí al profesor y maestro Villar Borda, quien fue durante años el presidente de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, de Asofides. Y el maestro precisamente invitó a este personaje, Robert Walter, ¿sí? Que era el director del Instituto Kelsen, si no estoy mal, en Viena. Y Walter en este libro reconstruye la discusión de la norma fundamental. Y muestra ahí, pues, cómo alrededor de 1911 se empieza a pensar en la necesidad de esta idea reguladora del sistema jurídico. Hombre, ¿a qué le responde un sistema jurídico? ¿Sí? Fíjense que esa no es una pregunta de la entraña del positivismo. ¿A qué responde un sistema jurídico? Era una pregunta del justnaturalismo, ¿sí? Pero el positivismo, que está intentando como tomar distancia de la filosofía del derecho y del justnaturalismo, es una pregunta indudablemente ajena a su lógica, ajena a su marco conceptual. Y sin embargo, como ven ahí, pues rápidamente empieza, digamos, a formularse, a tratar de afinarse, ¿sí?
a concretarse esta noción de norma fundamental. Entonces, Bayer va a plantear un principio por fuera del derecho indemostrado e indemostrable, ¿sí? Jelinek va a hablar ya de una proposición superior de todo el orden jurídico. Entra ya a la palestra Kelsen y se pregunta, ya empieza a preguntarse por una norma suprema, ¿sí?, como punto de partida de la construcción jurídica. Verdross introduce la noción de postulado jurídico científico. Pitámic habla de una norma suprema, de un sistema como fundamento lógico de validez. Y así lentamente nos vamos acercando a lo que será en el 34 la formulación final, la que vamos a conocer inicialmente de la norma fundamental en la versión de la teoría pura del derecho de 1934, que es la primera edición de la teoría pura del derecho, porque después habrá una segunda edición, el 1960, que indudablemente va a constituir un giro de 180 grados en la asunción que Kelsen hace de un sistema jurídico. Pero en este 34, la formulación de la norma fundamental, después de esta discusión, una discusión totalmente y absolutamente académica que se da en las primeras 3 décadas del siglo XX, va a culminar, ya lo vamos a ver en unos minutos, con, digamos, la definición plena kelseniana de ese Kelsen 1, lo vamos a llamar el Kelsen 1, de la teoría pura del derecho y la consecuente primera formulación de la norma fundamental. Pero yo quiero retrotraerme a un texto, digamos, preparatorio de la teoría pura del derecho. Por eso lo quiero llamar la norma fundamental 0. ¿Sí? En este texto, que tuve acceso y el que conseguí en inglés, ustedes saben que los académicos vamos preparando nuestros libros, nuestros textos definitivos en ponencias a las que llevamos a congresos, en artículos que publicamos. Bueno, pues Kelsen en toda la década, a partir del 17, de la Revolución Rusa y durante todo el 20, sin duda empieza a tener una discusión con el marxismo. Recuerden que el marxismo es otra de las, digamos, de las escuelas que hacen parte de ese presupuesto problemático de la reflexión kelseniana. Bueno, es muy interesante ver que en ese libro, en esa introducción a los problemas de la teoría legal, que reitero es como un borrador de trabajo del que saldrá después la teoría pura del derecho del 34, Kelsen va a definir la norma fundamental en esos términos. El contenido de la norma básica depende de un cierto acto material. Esa afirmación ya en la teoría pura del derecho oficial, la que se publica en el 34, desaparece. Y ahí, digamos, es donde tenemos que reconocer cómo la reflexión sobre la revolución recorre toda la teoría pura del derecho, en especial ahí en la reflexión sobre la norma fundamental. De hecho, el ejemplo que pone Kelsen sobre la norma fundamental precisamente hace alusión
a que si un grupo de revolucionarios se levanta contra el monarca y triunfa, seguramente va a juzgar a ese monarca eh, bajo bajo la luz de una nueva norma fundamental. Pero que si por el contrario son derrotados en su intento, serán ellos los que serán juzgados y condenados a la luz de la antigua norma fundamental. Y entonces en la misma, digamos, edición del 34, se mantienen, se mantienen afirmaciones como las que ustedes ven abajo. El fenómeno de la revolución descubre con toda claridad la significación de la norma básica. ¿Sí? Esa es una afirmación muy interesante, muy sugestiva, ¿sí? Que Kelsen mantiene en su teoría pura del derecho, pero que sin embargo ya denota una tensión, lo vamos a ver inmediatamente, con su formulación final de la norma fundamental. Y es que sin duda aquí tenemos que considerar un giro en Kelsen, un giro hacia el formalismo, precisamente, digamos, por el contexto de la Escuela de Viena. Recuerden que Kelsen vive en Viena, sus amigos con los que se toma sus whisky son los de la Escuela de Viena, que es la expresión en ese momento de lo que se conoce como el positivismo lógico. Y la Escuela de Viena tiene una posición muy radical frente a las ciencias que se conocían hasta ese momento como ciencias de la cultura y ciencias del espíritu, en donde estaba enmarcado el derecho. El derecho en el siglo XIX sustancialmente pues es considerado una ciencia del espíritu, ¿sí? Una ciencia de la cultura. Pero el positivismo lógico llega con una posición muy radical diciendo, esas no son ciencias. Ciencia es solamente lo que cumple el principio de verificación. Por tanto, Kelsen, para que el derecho pueda ser reconocido como ciencia, empieza, digamos, a insertar en su teoría un giro formalista. Empieza a tratar de desmaterializar el derecho, de volver el derecho simplemente un constructo formal, un constructo lógico formal. Y precisamente, digamos, eso, a ese giro formalista va a responder su definición de norma fundamental. Lo que va a hacer Kelsen, recogiendo de nuevo a Kant, es, así como Kant había planteado para el conocimiento físico-matemático y para el conocimiento en general tres dimensiones formales, porque son tres capacidades del ser humano. ¿Cómo conoce un ser humano? Un ser humano conoce a través de las formas puras de la intuición sensible. Aquí Kant asimilaba de alguna manera el empirismo. Y todos esos datos de los sentidos son organizados por lo que se conoce como las categorías del entendimiento: cantidad, calidad, relación, modalidad, que era básicamente lo que había planteado el racionalismo en la modernidad temprana. Pero la gran apuesta y la gran contribución del idealismo objetivo alemán, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, ¿sí?, es introducir una tercera dimensión como condición de posibilidad
del conocimiento en general. Y esa tercera condición, esa tercera dimensión, que es básica y clave, porque realmente el conocimiento se produce gracias a ella, es la que Kant va a llamar el yo pienso que acompaña todas mis representaciones. Bueno, y esa es una capacidad formal, una capacidad, digamos, de todo ser humano. El yo pienso que acompaña todas mis representaciones, ¿sí? De esa categoría, que es básicamente, como les digo, la expresión por excelencia del idealismo objetivo alemán, es que, en cierta forma, Kelsen va a sustentar su norma fundamental meramente formal. Y por eso ustedes van a encontrar ya en la edición del 34, que nos llega a Latinoamérica por la traducción de Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, ¿sí? Que la había además, había sido se traduce de la versión francesa del 53, ¿sí? La norma fundamental nos llega definida así como ustedes lo leen ahí. Llegamos así a la conclusión que una norma fundamental indica cómo se crea un orden jurídico. Es decir, a la norma fundamental de esta consideración, el contenido de la norma básica depende de un cierto acto material, pasamos a una consideración de una norma básica meramente procedimental, ¿sí? Alimentada por esta consideración, este planteamiento kantiano. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Y aquí ya viene la norma fundamental 1, tal como será planteada en la teoría pura del 34. La norma básica o norma fundamental es una mera condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. Condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. Una norma que no es fruto de un querer y que por tanto no tiene contenido material. Fíjense que esas expresiones están precisamente en contravía de lo que la discusión que tiene en los años 20 Kelsen con el marxismo, con Pachucanis eventualmente, es todo lo contrario de lo que aquí estaba diciendo Kelsen, donde sí está sosteniendo que el contenido de la norma básica depende de un determinado acto material. Aquí ya la norma básica no tiene contenido material y no es fruto de un querer. Precisamente Robert Walter ya plantea la tensión que se está produciendo en la teoría pura del derecho entre esos rasgos que Kelsen le endilga a la norma fundamental y las tareas que una norma fundamental tendría. Transformar categorías del ser al deber ser. ¿Cómo puedo yo transformar categorías del ser al deber ser si esa norma fundamental es vacía? Si es una mera condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. Determinar criterios creadores de derecho. ¿Cómo me puede determinar criterios creadores de derecho si es solo procedimental? Si no tiene criterios, si no tiene contenidos materiales. Y ser fuente de unidad, completud y coherencia del sistema jurídico. Ser en últimas una instancia de corrección, si no tiene contenido. Ahí empieza Walter a mostrar
que la norma fundamental entra en tensión con sus presupuestos epistemológicos. Y un autor alemán, Petef, va a mostrar precisamente más tarde que aquí se origina el derrumbe, digamos, empieza a fisurarse la teoría pura del derecho. Porque hay una consecuencia muy dramática de esa norma fundamental vacía. Y es que si la norma fundamental no tiene que, y recuerden que de ella se deriva toda la jerarquía de la pirámide kelseniana, toda la jerarquía normativa de la pirámide kelseniana. ¿Sí? Otra metáfora, fíjense que entre otras cosas, tanto la norma fundamental como, digamos, la jerarquía normativa son en sus expresiones, son metáforas, ¿no? Que utiliza Kelsen y que terminó utilizando el positivismo. Si la norma fundamental es vacía, el sistema jurídico es meramente procedimental, ¿cómo vamos a garantizar que esa norma fundamental y ese sistema jurídico meramente procedimental pueda regular la conducta, las costumbres, ¿sí?, de la comunidad de individuos que pretende organizar? La única forma en que lo pueden garantizar es a través de la coacción, ¿sí? Entonces, la norma fundamental vacía nos lleva a que la eficacia del sistema jurídico depende exclusivamente de la coacción. Esa es otra de las consecuencias, digamos, de esa norma fundamental meramente lógico-formal, de esa norma fundamental como condición solo lógico-epistemológica del sistema jurídico. ¿Sí? Les pongo un contraejemplo, ¿sí?, un contraejemplo contrafáctico. Si estamos en una sociedad de caníbales, y llegan, claro, el contenido de la norma fundamental es comerse al prójimo. Y por algunas cosas excepcionales del cosmos, unos vegetarianos se toman el poder, pues ellos van a establecer una nueva norma fundamental que sería no comer carne, ¿sí? Y obviamente toda la construcción normativa de la piramidal tendría que responder a esa norma fundamental. ¿Cómo hacen los vegetarianos para garantizar que los caníbales, ¿sí?, dejen de ser caníbales y cumplan las normas vegetarianas? Pues solamente a través de la coacción. Aunque ustedes pueden intuir de una vez, y todos lo sabemos, que tarde o temprano esos caníbales se van a comer esas normas, se van a comer la norma fundamental y se van a comer a los vegetarianos. ¿Sí? Esa es una reflexión en torno a la correspondencia en términos de contenido material que la norma fundamental tiene que tener con el ethos que pretende regular. ¿Sí? De ahí en la problemática que ya aquí empezaba a manifestarse con esa pretensión de una norma fundamental vacía. Entonces de ahí se deriva
una consecuencia terrible para el derecho, y es la obediencia absoluta al derecho, entendiendo ya el derecho como legalidad, ¿sí? Porque hay también una reducción del derecho a la legalidad, que era la herencia que de cualquier manera el positivismo liberal estaba recogiendo de el contractualismo liberal de Locke, indirectamente de Rousseau y de Kant. Entonces, en este Kelsen 1, la validez tiene la pretensión de determinar desde su dimensión de validez per se, tanto la dimensión de legitimidad como la de eficacia. Es la pretensión de Kelsen. Y este Kelsen 1, entonces, norma fundamental vacía, obediencia absoluta a la ley, ¿sí? Y los dos postulados de pureza metódica y de neutralidad axiológica, sustentados por Kelsen precisamente en la vaciedad, en el formalismo del sistema jurídico, que va a ser el único momento, por lo menos conceptual y teórico, la única propuesta teórica que va a poder sostener esos dos postulados, pureza metódica y neutralidad axiológica. Ese es el Kelsen 1 y la norma fundamental 1. Y ahora pasemos al positivismo autoritario. Y digo positivismo autoritario porque, en todo caso, se ha planteado muchas veces que Schmitt es el decisionismo, una teoría decisionista. Sí, pero se salta en el pequeño detalle que es que el positivismo es decisionista. Sí. Están escogiendo un aspecto del positivismo para demarcarlo del positivismo liberal y simplemente enfatizar supuestamente la parte autoritaria, que no es de per se autoritaria, porque, insisto, el derecho es decisión. ¿Sí? Y es parte, digamos, de su carácter, lo que podríamos llamar el decisionismo. Schmitt es tan positivista como Kelsen. Vamos a verlo. Bueno, Schmitt es, como ustedes saben, es un autor supremamente prolijo, es un autor profundo, es nazi, ¿sí? Es un simpatizante acérrimo del nacionalsocialismo, así como lo fue también Heidegger, ¿sí? Así como lo fue, perdón, el Papa Ratzinger, ¿sí? Es un momento en el cual buena parte de Alemania se inclina hacia esta figura del Führership, ¿sí? Y desde muy temprano, pues, Schmitt está planteando unas reflexiones, acuérdense siempre, en el marco de la Constitución de Weimar, nuestra abuela constitucional, en el marco de la Constitución de Weimar, en el marco del garantismo de la Constitución de Weimar, en el marco del esquema democrático de la Constitución de Weimar, del esquema social de la Constitución de Weimar, que había sido además la Constitución socialdemócrata, con la cual de alguna manera una parte de la socialdemocracia
se había opuesto, un ala de la socialdemocracia se había opuesto a la socialdemocracia revolucionaria, ¿sí? Y en el marco de ese conflicto es donde mueren asesinados por sus propios copartidarios Rosa Luxemburgo y Lebner, los líderes, digamos, radicales del movimiento socialdemócrata, ¿sí? Y surge en ese contexto donde se sofoca la Revolución Alemana, la Constitución de Weimar, unida también a la derrota de Alemania y unida también al Tratado de Versalles, al leonino Tratado de Versalles, que básicamente le impone a Alemania unas condiciones terribles, ¿sí? Que en cierta forma fueron ambientando la consolidación del autoritarismo hitleriano en Alemania. En todo ese contexto, Schmitt está pensando el romanticismo del siglo XIX, está pensando el parlamentarismo, que es precisamente expresión, digamos, de Weimar, ¿sí? Y está elaborando tanto una teoría de la democracia como una teoría de la Constitución, que confronta la teoría liberal, ¿sí? Pero que recoge los elementos, ¿sí? Tanto democráticos como constitucionales, ¿sí? Del liberalismo. Por supuesto, dándoles una interpretación diferente que nos va a conducir precisamente a la postura autoritaria. Entonces, va a considerar inicialmente que el papel de la democracia es la protección de la homogeneidad, no de la heterogeneidad. La democracia es para defender nuestra eticidad, ¿sí? Es la eticidad, si ustedes quieren, de los amigos, la eticidad de las mayorías, la eticidad del espíritu del pueblo, ¿sí? Y obviamente, en ese sentido, en ningún momento es incompatible con la dictadura. Incluso la dictadura es un medio para garantizar la democracia. Hay un concepto, seguramente muchos de ustedes no lo conocen, pero en uno de nuestros primeros historiadores, Indalecio Líbano Aguirre, que tuvo de los primeros textos históricos, digamos, de reflexión, más allá de las figuras, de los próceres, los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Indalecio Líbano de Aguirre, que después va a escribir un libro sobre Núñez, reivindicando a Núñez, que al final fue otro autoritario, ¿sí? Como la Constitución del 86, planteando precisamente la categoría de dictadura democrática, ¿sí? Y mostrando cómo Bolívar frente a Santander, en cierta manera, había reivindicado, digamos, una postura de dictador democrático. Bueno, básicamente eso es lo que está planteando Schmitt aquí, con un elemento adicional, y es que el pueblo no se representa a sí mismo, ni se representa en el Parlamento, porque el Parlamento es
podríamos decir, el espacio de concertación de intereses de la burguesía triunfante desde el siglo XVIII. El Parlamento es donde la burguesía hace sus negocios. Esa es más o menos la posición de Smith. Y por tanto, el Parlamento no representa al pueblo. El Parlamento representa son las figuras individuales de los congresistas y parlamentarios, ¿sí? Podríamos decir sus maquinarias electorales, ¿sí? Pero el Parlamento es donde van a ser sus negociados. No estoy hablando de que el Parlamento sea un espacio de corrupción, sino que, y esta era una vieja idea que viene incluso desde Hegel, ¿sí? La crítica de Hegel a Kant es precisamente el Parlamento, la democracia parlamentaria, ¿sí? El Congreso, se convierte eso en un espacio en donde los burgueses, los propietarios, toman sus decisiones, obviamente para convalidar sus intereses. Entonces, esa noción la recoge también Smith. Y entonces, si el pueblo no se representa en el Parlamento, ¿quién lo representa? Entonces ahí Smith va a decir, pues lo representa el presidente, lo representa el Führer, ¿sí? ¿Sí? Lo representa el líder. Es él en el quien el pueblo se ve de alguna manera reflejado. Y introduce pues la figura que aquí en Colombia hemos ido padeciendo de la legitimación plebiscitaria del líder, de la legitimación plebiscitaria como fundamento de poder, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, esa dictadura democrática se ve sostenida por una dictadura plebiscitaria. Algunos politólogos, ¿sí?, han planteado que el estado de opinión ya ha salido, ya ha saltado a la palestra nuestra en los últimos 20 años, tiene su sustento conceptual, digamos, en estas figuras de la democracia plebiscitaria, como la va a llamar Max Weber, que ya está observando y describiendo como sociólogo este proceso. Y de ahí se infiere una teoría de la Constitución, igualmente, donde la Constitución requiere una lectura unificadora, y esa lectura unificadora, por supuesto, no es meramente jurídica, es una lectura en últimas política que no se la puede dar el Tribunal Constitucional, sino que se la tiene que dar el presidente. Más o menos aquí ya Smith estaba dibujando lo que van a ser sus posteriores escritos polémicos y sus polémicas, precisamente, sus discusiones con Kelsen. La primera polémica sí es más tarde. En este momento, entre estos dos textos, pues yo acá no lo estoy incluyendo, pero hay un texto clave que es del 27 que se llama El concepto de lo político. Y en el concepto de lo político, Smith plantea que la esencia de lo político, el concepto de lo político es la distinción amigo-enemigo. Bueno, entonces con esto llega a la primera discusión en el 31. Estamos ya en pleno proceso, digamos, de consolidación del nazismo en Alemania. Y viene lo que se conoció, ¿quién es el guardián de la Constitución? La polémica con Smith, ¿quién es el guardián de la Constitución? Entonces Kelsen va a plantear que hay dos guardianes de la Constitución, ojo.
¿sí? Porque también aquí los constitucionalistas han terminado reduciendo esto a que el guardián de la Constitución es el Tribunal Constitucional. No, el guardián de la Constitución político es el Parlamento y el guardián de la Constitución jurídico, es el Tribunal Constitucional. ¿Sí? La Constitución tiene dos guardianes. Y a eso, Smith va a oponer el guardián de la Constitución, con base pues en lo que hemos visto, es el presidente. ¿Por qué? Porque efectivamente el Parlamento son una suma de congresistas, una suma de parlamentarios, una suma de maquinarias, y ningún parlamentario por sí solo. Miren el caso de Colombia. Pongamos que el parlamentario más votado haya tenido no sé cuántos, 2 millones de votos, por decir algo. ¿Sí? Que creo que fue el ex senador Uribe. ¿Sí? Por mucho tendrá 2 millones de votos. El presidente, a quien lo vota el país entero, ¿sí? Pues agrupa generalmente muchísimo más, 5, 6 veces más que el parlamentario más votado. ¿Sí? Ya digamos en términos meramente procedimentales y cuantitativos, eso le da al presidente una mayor legitimidad. Pero además, el Parlamento ya Smith lo ha descalificado, es el espacio en donde la burguesía hace sus negociados, es el espacio, digamos, donde los intereses de una sociedad capitalista se ponen en juego, y no es que Smith esté en contra del capitalismo, sino es el espacio, digamos, natural, como lo había dicho Kant, como lo había planteado también frente a Kant Hegel. O sea, Smith no está diciendo nada así sacado del sombrero, ¿sí? Está recogiendo argumentos de su propia tradición, ¿sí? Y mostrando, por tanto, que en ese sentido el Parlamento no puede ser el guardián político, pero que tampoco lo puede ser el Tribunal Constitucional, primero porque no es elegido democráticamente, y segundo porque pues, el Tribunal Constitucional a lo sumo puede ser el guardián de los procedimientos jurídicos, de los procedimientos formales. El presidente, por tanto, está investido de una legitimidad mayor, ¿sí? Y él es el llamado a darle unidad, completud, coherencia, a hacer una lectura unitaria de la Constitución en relación con el pueblo. Uno podría decir acá que la discusión hasta quedó empatada. ¿Sí? Viene después ya, fíjense, la nobleza de Kelsen, pese a la polémica, pues Kelsen recluta a Schmitt como catedrático de Derecho Público, y en el 33 ya suben los nazis al poder, y con la ayuda de Schmitt, Kelsen es expulsado de la universidad, un poco para que ustedes midan la calidad humana de Schmitt. Y viene la segunda polémica, el papel de la norma fundamental, el contenido de la norma fundamental. Y aquí sí, indudablemente se la gana Schmitt. Se la gana porque además empíricamente es lo que se está mirando, se está viendo, se está persiguiendo. ¿Sí? Frente a esa norma fundamental vacía de Kelsen, Schmitt le va a decir, no, mi querido Hans, la norma fundamental no es vacía. La norma fundamental tiene un contenido político, y ese contenido político se lo da el soberano, y es la distinción amigo-enemigo. El contenido de la norma fundamental es político y es la distinción amigo-enemigo. Y eso significa que el Estado
que mantiene toda su estructura procedimental, que la jerarquía normativa que se mantiene incólume, igualita a la de Kelsen. El punto es que desde la cúspide del ordenamiento jurídico formal se le da el timonazo hacia el autoritarismo, ¿sí? Pero todo el barco sigue igual, el barco no se desbarata, ¿sí? No se desmontan las calderas, ¿sí? No se le quitan las hélices a los motores. No, el barco es el mismo barco positivista de Kelsen, es el mismo positivismo. Solo que en lugar de orientarse hacia una dirección, se va a orientar hacia la dirección autoritaria. Pero es el mismo barco. ¿Sí? Y Schmitt redondea su teoría, ¿sí?, con la que va a llamar el pensamiento del orden concreto. El derecho como una realidad orgánica. Entonces plantea 4 niveles. Primer nivel, el derecho, el nivel óntico, el derecho popular. Todo empieza ahí, en el derecho popular. ¿Qué hace con esto que Schmitt se está comiendo toda la escuela histórica del derecho? Segundo momento, el momento lógico, idea del derecho. Se traga la jurisprudencia de conceptos de von Hering, del primer von Hering. Tercer momento, el momento ontológico concreto, el derecho positivo. Se traga Kelsen. Y cuarto momento, el momento práctico concreto, la decisión judicial. Se traga el realismo. Entonces Schmitt justifica, convalida toda esta lectura, ¿sí?, desde una teoría jurídica comprensiva, ¿sí?, integradora de todo el siglo XIX y el siglo XX hasta ese momento. ¿Sí? El derecho es una realidad orgánica y la decisión judicial, en cierta forma, tiene que responder a ese derecho popular y a esa voluntad del derecho popular. Todo está concatenado. Entonces, la dimensión de legitimidad, es decir, distinción amigo-enemigo, determina la validez. Le da su orientación a la validez, que se mantiene incólume. Y eso garantiza la eficacia. En la cúspide del ordenamiento, la distinción amigo-enemigo. Y por supuesto, obediencia absoluta a la ley. Obviamente no hay pureza metódica y no hay neutralidad axiológica. Y aquí sobreviene, pues, la Segunda Guerra Mundial, sobreviene esa experiencia terrible que fue el Holocausto en la Alemania nazi, el asesinato sistemático de minorías. Y después de la guerra, los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, que yo insisto, ambos son muy interesantes, pero en especial son los juicios, el juicio de Tokio es más interesante que el de Nuremberg, porque en Tokio hay un tribunal más amplio, tribunal de varios, con magistrados de la India, de China, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Canadá, no sé, de Francia, ¿sí?, de Estados Unidos.
y las consideraciones, incluso jurisprudenciales, que ahí se van a hacer, pues, digamos, son más plurales que las de Nuremberg. Pero Nuremberg va a ser precisamente el testimonio de una afirmación terrible, que fue la de los criminales de guerra declarándose inocentes porque actuaron legalmente, porque actuaron en derecho. Y esto sacude la conciencia jurídica. ¿Sí? Esta identificación derecho-legalidad sacude la conciencia jurídica del siglo XX. Los juicios de Nuremberg atraviesan como una herida al derecho. Esa cicatriz no ha sanado. ¿Sí? Esa cicatriz no ha sanado. El que el criminal de guerra se escude en que lo que hizo fue legal. Y aquí viene toda la serie de testimonios que ustedes pueden encontrar en libros y que si les da pereza leer los libros, véanse por lo menos las películas. La película Amén, de Costa Gabras, Amén se llama, que fue además aquí en Colombia censurada por la Iglesia Católica durante años. Yo la vi en Buenos Aires, ¿sí? Y aquí demoró 10 años en entrar esa película, por la censura sistemática de la Iglesia Católica. En Amén, lo que se muestra, que ustedes pueden encontrarlo en documentos, en novelas, en textos, en libros, es como los primeros que denuncian el asesinato sistemático de minorías, porque empezaron fue con los discapacitados, después con los homosexuales, con la comunidad homosexual, las lesbianas, obviamente con los comunistas y todos los que no pensaban de manera unidimensional, ¿sí? Así empezaron los asesinatos masivos. El ejército alemán, que era un ejército profesional, no es como lo pintan en todas las películas, el ejército nazi, no, el ejército no era nazi, el ejército era un ejército de tradición prusiana profesional, ¿sí? Que incluso Hitler, para garantizar que a veces sus órdenes absurdas fueran cumplidas, crea un aparato, la SS, la Gestapo, para que dentro del ejército los generales y los comandantes cumplieran esas órdenes absurdas a veces y extremadamente injustas en otras. ¿Sí? Son los militares los primeros en denunciar los asesinatos sistemáticos. ¿Y aquí, a dónde van? Pues van a los jueces. ¿Y qué les responden los jueces? ¿Qué les responden los fiscales? Ay, hombre, qué pena, es que eso es legal. Mire, acá dice, acá aparece el artículo, el inciso, el párrafo, bla, bla, bla. Entonces, ante eso, ¿sí?, los militares alemanes acuden al Vaticano, al Papa Pío XII, creo que era, y Pío XII prefiere aliarse con Hitler y quedarse callado de los asesinatos sistemáticos del nazismo. ¿Por qué? Porque le apostaban a que Hitler venciera a Stalin, que era ateo, mientras Hitler pues defendía el cristianismo y defendía la idea de Dios.
Por eso Juan Pablo II, de las pocas cosas excelentes y buenas que hizo, fue pedir perdón públicamente por el silencio de Pío XII ante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no estoy hablando carreta, ni estoy exagerando. Son hechos públicos en los cuales la misma Iglesia Católica reconoce la responsabilidad del Papa, del Juan, de Pío XII, ¿sí? En el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso se hace bajo el manto, ¿sí? Bajo el manto de la legalidad. Y si ustedes leen otro documento, si no, véanse la película, La Caída, cuando están a 33 cuadras del búnker, los rusos, y entonces llegan y le dicen a Hitler, Führer, el general fulanito se acaba de rendir, que ya estamos rodeados. Y entonces Hitler, ¿sí? Textual, ¿sí? Testimonio histórico, dice, a nosotros no nos eligieron, no nos eligió el pueblo alemán para rendirnos. A nosotros nos eligió el pueblo alemán para vencer, ¿sí? O morir. Fusílenlo. Entonces sale de la ordenanza corriendo, ¿sí? Así lo pueden ustedes leer, así lo pueden ver y así lo pueden constatar en los documentos. La ordenanza sale corriendo para dar la orden de fusilar al general. Y de repente Hitler así, con su Parkinson ya exacerbado, no, llámenlo. Todo el mundo dice, ay, qué bueno, se arrepintió. Un momentico, voy a firmar el acto administrativo, ahora sí, fusílenlo. O sea, la pretensión de legalidad en el nazismo, ¿sí? Fue siempre un norte. Por eso el argumento de que actuamos legalmente, ¿sí? Ha sido la excusa de tantas barbaries. Y ahí entonces surge la reacción de la posguerra. En ese contexto de los juicios de Nuremberg y de Tokio, ¿cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta? Y viene este autor, Radbruch, que había sido positivista antes de la Segunda Guerra Mundial y que después de ver lo que ha sucedido, en el 1947 va a plantear eso que ustedes ven ahí. La ciencia del derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley, un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, llámenlo como quieran, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de la ley, y ante la cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es derecho, sino lo contrario al derecho. Ese giro de Radbruch hacia una postura justnaturalista, ¿sí? Es el campanazo de la conciencia jurídica frente a esa terrible identificación derecho-legalidad. Por eso les recuerdo, con lágrimas en los ojos, el profesor Edgardo Villamil de la Universidad Nacional, ¿sí? En un homenaje que se le estaba haciendo en el auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho. Profesor Edgardo Villamil es magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, hace 2 años, llamando a que en las facultades de Derecho
el estudiante de derecho se le volviera a incentivar el cuestionamiento de la ley, de que comprendiera que las leyes no son neutras, no son gratuitas, que salen y surgen y son promulgadas por congresos que son la expresión de fuerzas políticas. Y que no, el abogado no puede ser tan cándido, ¿sí?, de no cuestionarse sobre la orientación política de la ley. Y el magistrado Luis Alfredo Vargas, creo que se llamaba él, ¿sí?, ex magistrado de la Corte Constitucional, egresado de la Universidad Libre, maestro Villamil, egresado de la Universidad Nacional, que lo acompañaba en ese homenaje, ¿sí?, salió emocionado a apoyar a su colega, a apoyar a su amigo, diciendo, efectivamente, estamos creando estudiantes que no saben cuestionar la ley. Esos insumos vienen de acá, de ese cuestionamiento a esa identificación perversa que de alguna manera se incubó en la primera mitad del siglo XX entre derecho y legalidad. De ahí viene el giro kelseniano. Kelsen le ha tocado salir de Alemania, le ha tocado irse de Europa, llega a Estados Unidos, entra en contacto con el common law, y en la segunda edición de la teoría pura del derecho, que la va a publicar Editorial Porrúa de México, de 1960, que es diferente sustancialmente a la teoría pura del 34. Kelsen va a decir eso que ustedes ven ahí. La teoría surgida en el terreno del common law de que solo los tribunales producen derecho es tan unilateral como la teoría surgida en el derecho legislado continental europeo de que los tribunales no producen ningún derecho, sino solo aplican un derecho ya creado. La verdad se encuentra a mitad de camino. Los tribunales producen derecho y, por cierto, como regla, derecho individual. Entonces aquí lo que está mostrando Kelsen es, primero en todo, de cualquier forma, el diálogo que se puede establecer en ambos tipos de derecho, common law y el derecho legislado. Y segundo, el papel del juez. ¿Sí? El juez es creador de derecho, de reglas generales y de reglas particulares, tanto en el sistema tanto en el derecho legislado como en el common law. El juez, lo ven ahí ustedes en el subtítulo, como legislador. La pregunta es, ¿por qué está haciendo esto Kelsen? Pues porque Kelsen le está apostando a la figura del juez como dique contra el autoritarismo, como dique contra esa identificación derecho-legalidad, como dique, como instancia de corrección contra la ley extremadamente injusta. Señor juez, opóngase a eso, no convalide eso. ¿Sí? Pero el punto es que Kelsen no cambia su teoría de la norma fundamental, la mantiene la misma, pese a que es un giro de 180 grados, porque el juez, de ser boca de la ley, pasa a ser un juez legislador. No cambia su teoría de la norma fundamental. ¿Y qué genera eso? Que obviamente se desliza Kelsen no solamente hacia el realismo, el juez creador de derecho, sino hacia la peor forma de justnaturalismo, y es que el juez puede
no solamente instrumentalizar el universo normativo en función de oponerse a la ley extremadamente injusta, sino que además puede introducir sus valores, no los valores de la tradición, sino los valores que él cree relevantes en la decisión judicial. Aquí ya la teoría pura del derecho empieza a hacer agua. Y se mantiene la norma fundamental 1. Se mantiene la norma fundamental 1, la norma fundamental como condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. No es fruto de un querer y no tiene contenido material. No cambió eso en la segunda versión. Y 2 años después, Kelsen, en una conferencia pública en Salzburgo, va a decir esto: he presentado toda mi teoría de la norma fundamental como si fuera una norma que no es el sentido de un acto de voluntad, sino que es supuesta por el pensamiento. Ahora debo lamentablemente aceptar que a esta teoría no la puedo sostener, que debo renunciar a ella. Me pueden creer que no es para mí fácil renunciar a una teoría que yo he representado por decenios. He renunciado a ella en el convencimiento de que un deber tiene que ser el correlato de un querer. Es decir, la norma fundamental tiene contenido material. La norma fundamental es fruto de un querer. La norma fundamental no es mera condición lógico-epistemológica de un sistema jurídico. Eso lo cita Dante Cracoña, pero también lo cita Robert Alexi, ¿sí?, en varios de sus textos. Esta conferencia, que además después aparentemente es publicada, la diferencia entre Cracoña y Robert Alexi es quizás el año. Cracoña habla del 62 y aparentemente Robert Alexi hace alusión ya a la publicación en el 63. Pero ambos están dando cuenta de este giro de Kelsen. Entonces ya, cuando le preguntan a Kelsen, bueno, y entonces, ¿cuál es el contenido de la norma fundamental? ¿Cuál es el contenido material? Kelsen va a decir la tolerancia y el pluralismo. Yo diría que para los ordenamientos occidentales sería la tolerancia y el pluralismo, es decir, los mínimos de la modernidad política. La tolerancia y el pluralismo son los principios que surgen después de las guerras de religión en el siglo XVI-XVII en Europa. Entonces, ¿cuál pureza metódica? ¿Cuál neutralidad axiológica? Aquí, la legitimidad, tolerancia, pluralismo prima sobre la validez, tiene que orientar la validez para poder garantizar una eficacia democrática. Entonces, en la cúspide, el contenido de la norma fundamental, tolerancia y pluralismo, ¿sí?, y una obediencia a la ley condicionada por la figura de corrección en la persona del juez. Y ahí la pregunta es, bueno, pero ¿por qué cambió Kelsen de 1960, donde había publicado su segunda edición de la teoría pura del derecho, a su conferencia de Salzburgo, donde abjura de la norma fundamental? En 2 años, ¿qué produjo el cambio de Kelsen? Me detengo un segundo para decir lo siguiente.
Los dos Kelsen han pasado por el campo jurídico colombiano como el río sobre las piedras. Muchos ilustrísimos magistrados todavía han muerto y seguramente muchos morirán de muerte natural, convencidos de que solamente hubo un Kelsen. Van a morir errados. Como ustedes se acaban de dar cuenta, constátenlo, hubo dos Kelsen. Pero lo terrible para nosotros es que nosotros, como les digo, todo el siglo XX prácticamente pasó para la conciencia jurídica colombiana con un solo Kelsen, el Kelsen del 34. Solo unos iluminados, como el profesor Rafael Carrillo Luque, del municipio de Atanque, Cesar, profesor de la Universidad Nacional, que tuve el honor de ser su alumno, ¿sí?, en la Universidad Nacional, su alumno de filosofía en el primer semestre, porque él dictaba Platón. Rafael Carrillo escribe este libro extraordinario que se llamó Ambiente axiológico de la teoría pura del derecho. Se publica en el 47. ¿Sí? Primera edición, Universidad Nacional, 1947. Es decir, Rafael Carrillo, abogado, se adelantó, ¿cuánto? 15 años al giro de Kelsen. Desde este momento, desde el 47, y coincide con los juicios de Nuremberg, Rafael Carrillo, del municipio de Atanque, Cesar, de ascendencia indígena de la sierra, ¿sí?, había anticipado el conflicto que iba a tener Hans Kelsen y la teoría pura del derecho. Pero salvo estos personajes, la conciencia jurídica, los magistrados, las altas cortes, ¿sí?, han pasado por la vida, han pasado por la profesión creyendo que había un solo Kelsen y que ese Kelsen era el que había identificado derecho y legalidad y que eso era el ideal regulativo del derecho. Ni siquiera asimilaron los juicios de Nuremberg. Ni siquiera comprendieron el impacto de los juicios de Nuremberg para la conciencia jurídica universal. Y esa es una herencia que sigue gravitando en nuestra conciencia jurídica en Colombia, cual me parece terrible. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Por qué la patraciada de Kelsen en el 62? Bueno, porque Herbert Hart en el 61 publica el concepto de derecho. The Concept of Law. El concepto de derecho. Este libro lo compré yo en Buenos Aires, cuando fui alguna vez, la primera vez al Congreso de Filosofía del Derecho.
de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho en Buenos Aires, y me lo leí en la vuelta en el avión. ¿Sí? Me produjo un enorme impacto. ¿Sí? Es un libro extraordinario, de una fuerza enorme. Y tiene un primer capítulo, fue el primer capítulo ahí saliendo de Argentina, en el aire, que se llama Las perplejidades de la teoría jurídica. Las perplejidades de la teoría jurídica. En ese congreso en Buenos Aires habíamos estado con unos profesores de la Universidad de los Andes, Daniel Bonilla, Isabel Cristina Jaramillo, ¿sí? Que estaba terminando Derecho, ¿sí? Y Carlos Gaviria. Ahí fue donde supe que Carlos Gaviria había sido el primero que leyó a Hart en Colombia y había sido el primero que escribió sobre Hart en su librito de los 60, Introducción al Derecho, ¿sí? Como profesor de la Universidad de Antioquia. Es él el primero que hace alusión a Hart. Y de ahí lo recoge un profesor que después sería también profesor de la Universidad de los Andes, colega conmigo junto a Rodolfo Arango y Diego López. Sí. Recoge, digamos, ese planteamiento. Bueno, sí, estuvimos allá en Buenos Aires y allá supe del libro de Hart, de Gaviria, introduciendo a Hart en Colombia. Pero a Hart nadie lo leyó. ¿Sí? A Hart se vuelve a leer en el marco de la Constitución del 91. ¿Sí? Pero hasta la Constitución, hasta el 90, nadie lee a Hart en Colombia. ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Eso les parecía esos filósofos del derecho que no dicen nada. ¿Sí? Bueno, ya veremos más tarde el impacto de Hart en el marco de la Constitución del 91. Y ese primer capítulo extraordinario, ¿sí? Perplejidades de la teoría jurídica. Perplejidades. ¿Sí? Preguntas persistentes, perplejidades. Primera perplejidad, señores positivistas, formalistas, legalistas, ¿sí? Eso de creer que el derecho prima sobre la moral. Hombre, si la moral es un sistema normativo como el derecho, ¿sí? Tiene otra forma de coacción, indudablemente, pero la moral es un sistema normativo más amplio, ¿sí? ¿Cómo así que prima el derecho sobre la moral? ¿Mm? A ver, pensemos. Segunda perplejidad. ¿Cómo así que redujeron el derecho a órdenes respaldadas por amenaza? ¿Cómo así que el derecho quedó reducido a coacción? Tercera perplejidad. ¿Cómo así que el derecho es una ciencia positiva? ¿Cómo así que han querido ustedes equiparar el derecho a una ciencia positiva empírico-analítica? A ver, pensemos. Bueno, así empieza Hart su cuestionamiento. Seguramente, nomás después de leer ese capítulo, Kelsen dijo, hijo de pucha, aunque Hart está discutiendo con Austin, todas las indirectas me están cayendo es a mí. Y efectivamente, Hart está discutiendo con Austin el imperativismo, ¿sí? Órdenes respaldadas por amenaza, pero todo le está cayendo a Kelsen, ¿sí? Todas las directas a Austin
le caen indirectamente a Kelsen. Entonces, la peor, ¿sí?, es la que uno a veces ve por ahí rondando, ¿sí?, hasta en la Facultad de Derecho nuestra, que todavía tiene personajes que creen que pueden dar simplemente órdenes para ser obedecidos. Investidos de autoridad administrativa, pero no moral ni académica. Bueno, eso de reducir el derecho a órdenes respaldadas por amenaza, eso es de una sociedad prejurídica. Es decir, de una sociedad, pues no lo dijo en esos términos, premoderna, ¿sí?, de una sociedad primitiva, arcaica, del tiempo de Jurassic Park. No, señores. La sociedad prejurídica tiene una serie de problemas. Primero, carácter estático de las reglas primarias, ¿sí?, unas reglas ahí que no cambian, órdenes respaldadas por amenaza, pretender que siempre la coacción y el mazo tiene que estar detrás de el que infringe una regla. La falta de certeza, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto se cambie? ¿O cómo hacemos para que se resuelvan los conflictos entre normas? ¿Cómo hacemos para que la gente efectivamente reconozca las normas? Si es que el problema no es solamente que los abogados manden, sino de que la gente acepte ese mandato, ¿sí?, que la gente reconozca las normas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos cómo canalizamos la presión social difusa que también juega en un sistema jurídico? Es que un sistema jurídico no lo hacen solamente los abogados, es que un sistema jurídico no lo hace solamente el Estado, ¿sí? Un sistema jurídico es social. Entonces, ahí es donde Hart va a plantear la necesidad de que esas reglas primarias, ¿sí?, sean complementadas por reglas de cambio, reglas de adjudicación y una regla de reconocimiento, ¿sí? Entonces, necesitamos complementar esas órdenes respaldadas por amenazas propias de un sistema primitivo, arcaico, sí, por un sistema jurídico más elaborado. Unas reglas primarias que además sean mandatos de autoridad reconocida, unas reglas secundarias que permitan el cambio de las que están en desuso, que solucionen los conflictos entre normas y establezcan reglas de adjudicación y que establezcan una regla de reconocimiento que también sea subsumida por la sociedad. Aquí ya más tarde Bobbio, incluso retomando el planteamiento, va a plantear tres tipos de ordenamientos: ordenamientos normativos simples, normas primarias y reconocimiento; ordenamientos normativos semicomplejos, normas de reconocimiento, de cambio o adjudicación; y ordenamientos normativos complejos, normas de cambio, adjudicación y reconocimiento. Una tipología que nos permite medir los sistemas jurídicos en los determinados tipos de sociedad. ¿Qué requiere entonces un sistema jurídico? Requiere satisfacer tres criterios: el criterio de estructura, el criterio de identidad y el criterio de contenido, ¿sí? Entonces, para que pasemos del estado del sistema jurídico, órdenes respaldadas por amenaza, a un sistema jurídico moderno, ¿sí?, requeríamos darle respuesta a esos tres criterios: estructura, identidad, contenido. Criterio de estructura ya lo vimos: reglas primarias de obligación,
más reglas secundarias de reconocimiento, cambio y adjudicación para tener un sistema jurídico íntegro, integral, completo. Eso satisface el criterio de estructura. Criterio de identidad, ¿sí? Una regla de reconocimiento que subsane la falta de certeza de las normas primarias y suministre criterios para determinar la validez de las normas del sistema. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la regla de reconocimiento? Está en la Constitución, está obviamente en la legislatura, que es donde más se les olvida, y está por supuesto en los precedentes judiciales. Pero aló, ¿cuál es la más importante donde debe estar? ¿Sí? En la sociedad. ¿Sí? La regla de reconocimiento no es el juguetico solamente del sistema jurídico y no es solo el juguetico de los abogados. La regla de reconocimiento necesita ser reconocida por la sociedad. Y ahí entonces, precisamente, Hart introduce una distinción clave entre el punto de vista interno y el punto de vista externo. ¿Sí? La regla de reconocimiento es la análoga a la norma fundamental kelseniana, pero es una regla empírica, no es supuesta, es regla última y criterio supremo. Y es una regla de tanteo, porque pues cambia también, y porque además cuando me la van enseñando, también voy yo tanteando cuándo es, cuándo no es, y qué es lo que ella define como válido y qué es lo que define como no válido. ¿Sí? Y hace esta distinción clave Hart. El punto de vista interno define la validez, señores abogados, señores jueces, señores funcionarios, operadores. Ustedes van a definir, ustedes manejan, ustedes predican la validez del ordenamiento. Pero ustedes no definen la legitimidad y la eficacia del ordenamiento. Eso lo define, es el punto de vista externo del observador del sistema jurídico. Pero los dos determinan la regla de reconocimiento. ¿Sí? Porque esa regla de reconocimiento también está sujeta a la mirada de la legitimidad y la eficacia. Por eso la relación trilemática, legitimidad, validez y eficacia, no me la inventé yo, ¿sí? Eso es un planteamiento de Hart. El derecho no es solo validez, el derecho es legitimidad y es también eficacia. Y, por último, el criterio de contenido. Todo sistema jurídico debe solucionar varios problemas de la vida, ¿sí? Varios problemas del diario vivir. Primero, la vulnerabilidad humana. Segundo, la desigualdad extrema. Tercero, el egoísmo general. Cuando uno enfrenta a un egoísta no tiene cómo argumentarle nada. Cuarto, los recursos limitados. Y quinto, las sanciones. Cuando en un momento dado violentamos, ¿sí?, una norma o violentamos una situación. Entonces, estos problemas del diario vivir, ¿sí?, los va a solucionar Hart acudiendo a un derecho mínimo natural. Hart no es naturalista, ahora no es que vayan a decir, no es que Hart no es ni naturalista. Y después lo veremos en la discusión con otros autores ingleses, McIntyre y Finis. McIntyre le va a decir a Hart, usted no es naturalista, ¿sí? Y esa cosa que usted está diciendo ahí, no, eso no tiene nada que ver con el naturalismo. Pero Hart, que es un filósofo analítico del derecho, en la línea de Wittgenstein, ¿sí?,
de Wittgenstein, el del giro lingüístico, va a decir, el derecho en todo caso tiene que responder a unas verdades lenguágicas, a unos, llamémoslo así, macrojuegos del lenguaje. Este es un concepto de Wittgenstein en donde todos nosotros en la sociedad tenemos nuestros círculos de amigos, nos movemos en nuestros círculos, los abogados se mueven en su círculo de abogados, politólogos en su círculo de politólogos, los antropólogos, los filósofos, cada uno tiene sus jueguitos de lenguaje, ¿sí? Las clases sociales tienen sus jueguitos de lenguaje, ¿sí? Todos tienen sus maneras de expresarse y de relacionarse. Esos son los microjuegos de lenguaje. Pero una sociedad no se puede quedar en esos microjuegos de lenguaje porque si no, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? El problema de la doble contingencia que vamos a ver después en Luhmann y en Parsons y en Weber, ¿sí? Necesitamos algo común. Bueno, ese algo común, esos macrojuegos del lenguaje, esas verdades lenguágicas, es lo que Hart va a llamar el derecho mínimo natural. Necesitamos unos mínimos de convivencia, no matar, es decir, que si va a haber un conflicto yo no voy a matar al otro de una vez y le voy a sacar los ojos y voy a comer del muerto. Una igualdad aproximada, bueno, no todos somos iguales, pero vamos a considerar que somos más o menos iguales todos, ¿sí? Que todos tenemos una mínima propiedad, tenemos derecho a una mínima propiedad y que por tanto no podemos estarle quitando el lápiz al vecino y, ¿sí? Robándonos el carro y quitándole la comida, ¿sí? Que frente al egoísmo podemos en un momento dado actuar por principios, ¿sí? Que no somos solamente egoístas en todo momento, porque siempre hay el que dice es que uno es egoísta y ese, bueno, con ese personaje uno no puede hablar, ¿sí? Porque todo ese egoísmo váyase solito entonces a vivir en una cueva, ¿sí? Con su egoísmo. Y necesitamos un sistema coactivo, porque si no, ¿qué hacemos cuando, ¿sí? se rompen los anteriores mínimos de convivencia? ¿A qué le sirve todo eso a Hart? Pues le sirve para decir, cuando eso no lo cumple el derecho, cuando una norma legal no está cumpliendo esos mínimos, esas verdades lenguágicas, esos macrojuegos del lenguaje, podemos volver entonces a reclamar la desobediencia, la resistencia al derecho injusto. Entonces, otra vez Hart vuelve a reeditar la posibilidad de desobediencia legítima a la legalidad y de desobediencia legítima al derecho, si el derecho se está identificando con esa legalidad. Si el derecho no toma distancia de eso, pues también contra el derecho. Pero hay algo que se le ha olvidado a muchos, es que esas verdades lenguágicas también son para en un momento dado nosotros, si en el terreno de la moral, de las normas sociales, de pronto se ha impuesto alguna locura, algún grupo loco, ¿sí? Demente, demencial, que quiere atentar contra eso, pues también nos sirve para enfrentarnos a la supuesta, para enfrentarnos legítimamente, para disentir legítimamente a esos loquitos que quieren imponer tendencias políticas o religiosas o morales contra esos mínimos establecidos. Entonces, Hart va a plantear como sustento de la pirámide una regla de reconocimiento que la define el abogado, ¿sí? Sustancialmente. Para eso están ustedes hicieron su pregrado y para eso están haciendo maestrías, ¿sí? Últimas reglas de tanteo para ir afinando cuándo las normas son válidas, bajo cuál regla, cuál es la regla de reconocimiento que define su validez.
Pero la regla de reconocimiento no es solamente el juguetico de la instrumentalización jurídica. La regla de reconocimiento tiene también que ser reconocida por el punto de vista externo del observador del sistema jurídico, y la pirámide normativa que alimenta esa regla de reconocimiento está sobre un piso que es ese derecho mínimo natural, que es el que le va a permitir a la sociedad en un momento dado, ¿sí?, oponerse a la ley extremadamente injusta o al derecho cuando el derecho convalida esa ley extremadamente injusta. Y ahí viene, digamos, ahí comienza, lo veremos después, la discusión con Dworkin, ¿sí? El núcleo duro, hay un núcleo duro de las normas, hay una textura abierta, ¿sí? Cuando prima el núcleo duro, pues son los casos fáciles, pero cuando empieza a primar la textura abierta, son los casos difíciles, ¿sí? Pero aquí hay una reflexión que les quiero transmitir rápidamente, y es que el núcleo duro entra en cuestión históricamente. Lo que era el núcleo duro en Estados Unidos sobre la doctrina de segregados pero iguales a finales del siglo XIX, a comienzos de los 50, ese núcleo duro se relativiza, se problematiza, se tematiza, el núcleo duro deviene textura abierta y se genera el cambio de la Corte Suprema de Justicia frente a la doctrina de segregados pero iguales. Entonces el núcleo duro no es eterno, ¿sí? Nada hay eterno en el mundo, como dice la canción, el núcleo duro siempre es relativo y la textura abierta, por tanto, igualmente. De ahí surgen, pues, la discusión hard-working, cuando prima el núcleo duro, casos fáciles, aplicación mecánica de las normas, cuando prima es la zona de penumbra, o cuando hay una zona de penumbra ¿sí?, más porosa, entonces también hay una aplicación discrecional del juez. Tendencias de la filosofía y la teoría del derecho contemporáneo para que nos ubiquemos en este momento. La teoría analítica del derecho se va a orientar por las teorías de la argumentación jurídica. La filosofía del derecho se va a orientar hacia las teorías de la justicia, que es lo que vamos a empezar a ver, digamos, posteriormente, en especial con Rawls, ¿sí? Teorías de la argumentación jurídica, Raz, McCormick, Manuel Atienza, eso es esa línea analítica del derecho, ¿sí? No, a mí, la teoría de la argumentación jurídica no se pregunta por los problemas de justicia, se pregunta solamente por el lenguaje jurídico, ¿sí?, como buena filosofía analítica, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando digo soberanía popular? ¿Qué quiero decir cuando digo regla de reconocimiento? No le interesa nada más. Que la regla de reconocimiento sea o no sea legítima o eficaz, eso a las teorías de la argumentación jurídica no les interesa, ¿sí? Les interesa solamente es qué quiero decir cuando digo regla de reconocimiento. A las teorías de la justicia sí les va a interesar cómo esa regla de reconocimiento es compatible con procesos societales, ¿sí?, y con reclamos de justicia. Entonces, relación trilemática, en el contexto de la validez está de cualquier manera supervisada, llamémoslo así, por la legitimidad y la eficacia del observador del sistema jurídico, y acá sí, la regla de reconocimiento está en el vórtice de la pirámide. La norma fundamental está por encima. La norma fundamental no es la Constitución. La regla de reconocimiento
sí puede ser, como lo va a plantear Carlos Gaviria en la 083 del 95, la Constitución como norma de normas, y hay una obediencia condicionada a la ley cuando esa ley confronta, cuando esa ley confronta eh, el derecho mínimo natural. ¿Pureza metódica? Bueno, Hart dirá que sí, el derecho es puro metódicamente, trata, digamos, de responder a una lógica metódica, a una procedimentalización metódica, a una jerarquización metódica. No es ahí un poco de normas desparramadas sin ningún orden, pero el postulado de neutralidad axiológica vuelve a quedar en cuestión. Es un poco la discusión con Dworkin, porque en el momento en que a mí como juez me toca decidir por una norma que está siendo cuestionada como injusta y yo tomo una decisión, ¿sí? Pues estoy tomando una decisión no solamente jurídica, también estoy tomando una decisión moral. Aquí arranca la discusión con Dworkin.